Buenas noches a todos. Vamos a dar continuidad a nuestros estudios. Hoy vamos a hablar sobre Gálatas, capítulo 1, del versículo 10 hasta el versículo 24. Para empezar nuestro estudio, vamos a hacer una pequeña oración, ¿vale? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, conocerte a ti es tener vida eterna. Permítenos reconocer que tu Hijo Jesús es el camino, la verdad y la vida, para que confesemos con valor que Él es el Cristo y caminemos con firmeza por la senda que lleva a vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas, mis hermanos. Antes de empezar propiamente el texto para hoy, que nosotros vamos a dar a continuidad de la lectura de Gálatas, vamos a hacer una pequeña revisión, o que nosotros ya hablamos, que los otros pastores también ya hablaron acá en los estudios. Recordaos que el apóstol Pablo fue un misionero que plantaba iglesias, ¿sí? Él plantaba iglesias y después se iba de la región, de aquella región, pero seguía supervisionando sus congregaciones por medio de cartas. Y una de estas cartas, entonces, que él escribió fue la carta a la área, las iglesias de Galacia, no Galicia, ¿sí? Pero Galacia, eh, que se queda en la Asia Menor, ¿sí? Entonces, es una carta que nosotros llamamos carta circular para varias iglesias. Todas las personas de la iglesia podían leer esta carta y ver el contenido de la carta también. La mayoría de los estudiantes, las personas que estudian la escritura, dice que Pablo escribió esta carta alrededor del año 50 después de Cristo. O sea, 15 o 20 años después de la muerte de Jesús. ¿Sí? Otra cosa que es importante, esa carta es la carta más soteriológica del Nuevo Testamento. O sea, la carta que más habla de salvación. Y eso es importante. Si usted puede leer la carta como un todo, empezar el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de una vez só, va a perceber esto. Así como otros conteúdos que nosotros tenemos en la carta. Mas si hace la lectura del capítulo 1 hasta el 6 de una vez solo, va a perceber que es una carta muy soterológica, que habla de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué habla mucho de la salvación? Porque las personas estaban queriendo tener la salvación por obras, dejando Cristo de lado. Vamos a ver mucho eso. Las personas estaban tentando tener la salvación por obras porque los cristianos estaban siendo atacados por judaizantes. ¿Qué son los judaizantes? Son las personas que seguían la ley del Antiguo Testamento y decían que las personas que solamente seguían la ley podrían ter la salvación. Las personas que tenían la circuncisión podrían ter la salvación. Otras no. Por eso que es una carta emergencial. O sea, las personas necesitaban saber de la libertad que tiene en Jesús. Es decir, las personas necesitaban saber quién es Jesús, su obra por nosotros en la cruz y que nosotros somos salvos por la fe en Jesús. Y también, como los otros pastores hablaron
en el principio, algunas personas estaban criticando el trabajo de Pablo, diciendo que él no es apóstol de verdad. Y eso es el resumen de la carta, ¿sí? O que nosotros vimos hasta este momento. Y ahora, mis hermanos, yo voy a necesitar de la ayuda de ustedes de una persona, para leer el texto de hoy que nosotros vamos a estudiar, que es Gálatas, capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 24. ¿Alguien puede leer para nosotros? Está en la pantalla o si tiene su Biblia puede leer también. Sí, yo, pastor. Gracias. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí adelante de Dios, no hay que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido a la vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica de la fe que en otros tiempos asolaban y glorificaban a Dios en mí. Es palabra de Dios. Amén. Gracias por la lectura. Yo voy a hacer lo siguiente en el estudio. Vamos a leemos el texto y ahora yo voy a hacer el comentario de versículo por versículo hasta el fin del texto, ¿vale? Bueno, para el versículo 10, ¿sí? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo ahora empieza a hablar sobre su ministerio, ¿sí? Y defiende su llamado como apóstol. Y él hace eso para que las personas pudiesen comprender que él no estaba llamando la atención para su persona, para su trabajo, pero él quería que las personas pudiesen entender y creer en las palabras que él estaba trayendo. O sea, él quería que las personas pudiesen entender y comprender la obra de Jesús. Por eso que en este versículo él escribe, busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Y esa es una pregunta muy importante para nosotros. Y podemos hacerla hoy para nuestro estudio. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Y sabiendo de la respuesta, vamos a entender el texto de Pablo, tanto hoy como los demás textos que verán. Por eso, o que ustedes pensam? Pueden hablar, si quieren, abrir su micrófono y hablar. ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Qué ustedes piensan?
para ayudarlos, si quieren contestar. A dos, Pienso que primero, perdón, Bu- Pastor Alison, pienso que primero creer que Él existe. Yo creo que la Biblia dice que si creo que Dios existe, eso es el principio de todo lo demás. vale, vale, bueno. ¿Alguien más? Tiene una manera que podemos agradar a Dios. Sujetándonos a su voluntad. Su voluntad, bueno, también, sí. Confiando en Él. Confiando en Él, muy bueno, sí, sí. Bueno, a una manera de agradar a Dios, pero las personas ponen dos maneras principales, ¿sí? Por medio, perdón, las personas agradan a Dios. Déjame ver si salió la pantalla. No, vale. Entonces, a una manera solamente de agradar a Dios. Pero las personas ponen más y principalmente tentam agradar a Deus por obras, haciendo obras. E a outra maneira que as pessoas agradam a Deus por la justificação. O que os Gálatas estavam haciendo? Confiando en la justificación solamente por Cristo ou confiando en las obras? Que ustedes recuerdan del texto de Gálatas que los pastores también hablaron sobre este texto. O que los Gálatas estaban haciendo? ¿Confiando en la justificación o las obras? En las obras. En las obras, sí, es verdad. Pero vamos a organizar más este pensamiento y vamos ver o que es la justificación y o que es las obras. Bueno, la justificación. ¿Qué es la justificación? Por medio de la fe. Para nosotros, nosotros luteranos, esta es la doctrina principal de nuestra iglesia, la cual los confesores que escribieron el libro de Concordia dicen que es la doctrina que se mantiene la iglesia de pie, o si no tiene la doctrina de la justificación, cae la iglesia. Y nosotros sabemos que somos pecadores y por ese pecado merecemos la condenación eterna. Nada de lo que hacemos puede darnos el perdón, pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para morir por nosotros y darnos el perdón. En la justificación, nosotros confiamos en la obra de Jesús por nosotros. Él hizo todo en la cruz. Él cumplió la ley, murió la cruz por nuestro pecado y nos da la salvación. É isso que está escrito em nuestras doutrinas e principalmente está escrito em la Bíblia. Mire que ele dice el texto de Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la continuación del texto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y también el texto más conocido de nosotros, Efesios 2, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no ven de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nada se gloríe.
nosotros somos justificados, o sea, tenemos la salvación, no por nuestras obras, no por nuestras obras de caridad, no porque somos personas buenas, pero nosotros tenemos la justificación, el perdón de los pecados. Nosotros somos declarados justos, amados por Dios, solo por causa de Cristo, solo por medio de la fe en Cristo, solo por gracia. Claro que nosotros no despreciamos la ley de Dios, pero la ley fue cumplida en Cristo. Cristo cumplió toda la ley. Recordaos que existe 3 tipos de la ley en el Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe cuáles son los 3 tipos de ley del Antiguo Testamento? Creo, pastor, si no me equivoco, que era la ley civil, la sacerdotal y había otra. No me acuerdo. Sí, estás correcta. La ley civil, cerimonial, sacerdotal y la ley moral. ¿Sí? La ley moral. Nosotros podemos hablar que es la ley moral. ¿Qué son esas 3 leyes? La ley ceremonial, toda la ley que Dios dio para que los sacerdotes pudiesen hacer los sacrificios de los animales para purificación del pueblo y todo más. La ley civil, la ley para los judíos, ¿sí? La ley que tenía toda la cuestión de la sociedad de los judíos, y la ley moral, que son los 10 mandamientos. Cristo cumplió todas esas leyes. La ceremonial, Cristo cumplió. Si no tuviese cumplido, estaríamos sacrificando animales en nuestros oficios, en nuestros altares. Cristo hizo o sacrificio perfecto por nosotros en la cruz, el Cordero de Dios muerto por nosotros. La ley civil son las leyes de la sociedad para los judíos. Y la ley moral, Cristo cumplió también. Pero nosotros enseñamos que la ley moral, que son los 10 mandamientos, que tiene 3 funciones para nosotros. Eso es más fácil, ¿sí? ¿Cuáles son las 3 funciones de la ley? De los 10 mandamientos. Freno, espejo y guía. ¿Sí? El freno frena nuestra naturaleza pecaminosa. El espejo nos muestra que nosotros tenemos pecado y necesitamos de un Salvador. Y el guía, que muestra cómo nosotros, cristianos, debemos vivir nuestra vida en la sociedad, con la familia, con Dios y todo más. Pero seguir la ley, estas 3 funciones, seguir los 10 mandamientos, no es un fardo para nosotros, cristianos, mas hacemos por amor, porque Cristo já cumpriu todo por nosotros, ¿sí? Entonces, yo costumo hablar lo siguiente cuando yo estoy hablando sobre la justificación, que Dios mira para nosotros y Ele tiene sus gafes y mira a nosotros con sus gafes y ve el hombre. Pero si las gafes de Dios no tienen nada, nosotros estamos perdidos y condenados. Pero las gafes de Dios tiene Jesús. Y cuando Dios nos mira y ve Jesús, no nos ve como hombre perdido, condenado, muerto en pecado. Pero cuando ve Jesús, nos ve perdonados. Esto es la justificación, solamente por Cristo en la cruz. Todavía, mis hermanos, hay conceptos erróneos que las personas enseñan y siguen.
Y también muchas iglesias hoy enseñan eso, que es agradar a Dios por medio de las obras, por medio de las tareas. Se tentarmos agradar a Deus por las obras, nunca sabremos se hiciéramos lo suficiente para agradar a Deus. Sempre vamos a ter medo de Deus. Ejemplo, el próprio Lutero. Uma das principais causas de preocupação e angústia para el jovem Lutero era a questão se era aceptável ante Deus. Possuído de uma consciência aguda e uma visão clara de la pecaminosidade del hombre ante Deus, se perguntou: como puedo saber? Como puedo ter certeza se Deus me ama ou se Deus me odia? Se Deus me salvará ou se Deus me condenará? Então, seguindo o pensamento de su tempo, de la igreja del século XVI, hizo penitências. Lutero, então tratou de pagar para adquirir o direito de entrar ao cielo, ¿sí? Recordamos que as indulgências, hizo votos, se foi a vivir uma vida dura e sem liberdade em los monastérios, incluso sacrificou seu próprio corpo com ayunos, sometiéndoles a privações e sofrimentos, tratando assim de tentar agradar a Deus, pero no consiguió. Su conciencia hablaba, no es suficiente. No es lo bueno. Necesitas hacer todo lo bueno, 100%. Cuando las personas quieren intentar agradar a Dios por obras, confían en su obra y no en Cristo, se quedan con miedo de Dios. Por eso que Pablo vai escrever em sua carta: aquele que ensina outro evangelho, que não seja de Jesus, que não seja o de Cristo crucificado, muerto, sepultado e que ressuscitou por nós outros, seja anatema, que se quede na basura. E assim também Lutero escreve, e está na pantalla: quando temos a consciência sucia, incluso el sonido de una hoja sacudida por el viento nos hace sentir miedo. ¿Y miedo de quién? De Dios. Por eso, el primer versículo que estamos estudiando, busco ahora el favor de Dios o el de hombre, o el de los hombres. ¿O cómo puedo agradar a Dios? ¿Puedo agradar a Dios por la justificación o por las obras? Solamente por la justificación. Por obras, no. No podemos agradar a Dios. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? ¿No? Vamos adelante. El versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Como nosotros oímos nos demás estudios, Pablo defiende su ministerio pastoral en esta carta. E acá ele disse que o evangelho que recebeu não é segundo homem. O que seria, o que é, melhor dizendo, o que é um evangelho segundo homem? Se Pablo hablasse um evangelho segundo homem, como seria? O que ustedes pensam sobre isso? O que é um evangelho segundo homem? Tendo como base a justificação e as obras. Que é um evangelho segundo homem? Un evangelio que incluyera tener que hacer algo para poder ser justificado. Perfeito, perfeito. Um evangelho segundo o homem.
coloque el hombre en el centro de su vida, el centro del mundo, el centro de todo. ¿Sí? El nuevo evangelio segundo el hombre dice que después del pecado, el hombre natural no es totalmente corrupto. Ha conservado una chispa de bien y puede volverse a Dios. O sea, yo puedo me quedarse perante Dios, me aproximarse de Él. Con el evangelio segundo el hombre puede y debe conocer a Dios a través de su razón y de las cosas creadas. El hombre puede y debe colaborar con su salvación por obras y por méritos. Todo eso, el evangelio segundo los pseudos pastores que estaban hablando con los miembros de Gálatas, estaban enseñando a ellos. O sea, usted, hombre, usted puede hacer cosas buenas para llegar hasta Dios. Usted debe seguir los días, las obras, la circuncisión para llegar hasta Dios. Pero Pablo no enseñaba eso. Y las escrituras tampoco enseñan sobre eso. Mira que dice la escritura. Jeremías. Y así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mire el otro texto del Salmo. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no há en él salvación. ¿Cómo que nosotros vamos confiar en nuestras obras, en nuestros méritos, si el texto dice que no há salvación en hombre, en príncipes y todo más? Y Eclesiastes dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En Romanos también tiene estos textos que hablan así, pero yo ponía otros textos para nosotros vermos que tanto el Antiguo Testamento habla sobre eso. El Nuevo Testamento nosotros conocemos bien y también tiene textos que hablan que nosotros no somos buenos. No hacemos nada para nuestra salvación. Pero o que é um evangelho no segundo homem? Pero que é um evangelho segundo Deus? ¿Sí? O que Pablo está dizendo, então, el versículo 11. Para isso, eu poni uma foto de um livro que em português se lê Deixa Deus ser Deus. Tiene uma tradução em inglês de God Be God, pero en español yo no sé si tiene este libro. Y este libro habla de la revolución copernicana de Lutero. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa revolución copernicana? Ele habla de la historia de Lutero, de todo o que Lutero hizo, la sua doutrina, habla de Lutero joven, Lutero más viejo y así por delante, ¿sí? Pero él tiene un capítulo que habla de la revolución copernicana de Lutero. ¿Qué es eso? Desde el año 200 se creó que la teoría del geocentrismo. Recordaba eso en la historia de la escuela, que es el geocentrismo, que la Tierra es el centro del todo, del centro del universo, y los planetas y el Sol se movían alrededor de la Tierra. Pero hubo un hombre llamado Nicolás Copérnico, por eso copernicana acá, que fue un matemático, un astrónomo, y él defendió el heliocentrismo. ¿Qué es esto? Según esta teoría, el Sol está en el centro.
alrededor del cual giran la Tierra y los planetas. Así, este autor, Philip Watson, dice que Lutero descubrió que en el mundo religioso que estaba en su época, que enseñaba en su época, estaba enseñando algo erróneo, pero Lutero descubrió, y así viene la revolución copernicana de Lutero, que Dios es el centro, alrededor del cual gira todo, y no el hombre es el centro. Esa es la revolución copernicana. Un evangelio segundo Dios, no segundo el hombre. O sea, todo parte de Dios y todo se vuelve hacia Él. Dios es el centro del cual gira todo y no es el hombre. Dios creó el mundo, sostiene el mundo y preserva el mundo. Dios se revela al mundo. Dios salva al ser humano. Dios da fe, lo hace justo y santo. Dios hace todo por nosotros. El hombre solamente recibe las cosas de Dios. Un evangelio segundo Dios, entonces, es aquel que confía únicamente no que Dios hace por nosotros. O sea, un evangelio que confía en la obra de Jesús. Inclusive, como luteranos, nosotros confesamos que Dios nos da la fe para nosotros en nuestro bautismo. Es una obra de Dios, no es una obra nuestra de nos aproximarmos de Dios, pero Él viene a nuestro encuentro, nos da la fe y preserva esta fe por medio de la palabra y de los sacramentos. ¿Sí? Entonces, Pablo habla que no habla un evangelio segundo hombre. El hombre se aproximando de Dios, indo al cielo, pero tiene un evangelio según Dios. Dios bajó a la tierra por nosotros en Jesús. Dios viene a nosotros, hombres perdidos y condenados. Entonces, el evangelio segundo hombre no es correcto. Por eso que enfatizamos constantemente que el conocimiento de Cristo y la fe no es una obra humana, sino solo un don de Dios. Así como Dios cría la fe en nosotros, así la preserva. Como hablamos eso en el credo apostólico. Y en el tercer artículo, Lutero, les recordamos que el credo tiene tres artículos. El primer artículo habla de Dios Padre. El segundo artículo habla de Jesús Cristo y su obra. Y el tercer artículo habla del Espíritu Santo y su obra. Y para cada artículo, Lutero escribe una explicación. Y para la explicación del tercer artículo, la obra del Espíritu Santo, él dice, creo que por mi propia razón o poder no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, ni venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio, iluminado con sus dones, santificado y conservado en la verdadera fe. Así como llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y la conserva en Jesucristo, en la única verdadera fe. Y en esta cristiandad, Él me perdona todos los pecados a mí y a todos los creyentes diaria y abundantemente. Ni el poster día me resucitará con todos los muertos y me dará en Cristo, a mí y a todos los creyentes, la vida eterna. Eso es certamente verdad. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Si no, vamos adelante.
tenemos muchos versículos. El versículo 12 y versículo 13. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio según Dios, ¿sí? Dios vino al mundo, como nosotros hablamos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Para ese versículo, debemos conocer quién era Pablo. Y el pastor Felipe, obispo, dice un poquito de la historia de él. Isaac también habló sobre eso. Antonio también habló sobre eso. ¿Quién era Pablo? No podemos nos olvidar. Él persiguió la iglesia, conforme hecho. Y muchas personas fueron muertas por él, porque él creía que estaba haciendo lo cierto, estaba siguiendo las obras, las tradiciones y asesinaba a las personas por causa de la fe, que él decía que era recta. Conocía la ley y seguía ella perfectamente. Mira o que Pablo escribió en Filipenses 3. Él dice de sí: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y cuanto a la ley, fariseo. ¿Recordaos que eran los fariseos? Aquel que seguía perfectamente todo lo que la ley decía, perfectamente, punto por punto. Los 600 y tantos mandamientos que tenía el Antiguo Testamento, él seguía. En cuanto a la ley, entonces, fariseo. En cuanto ao celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Mira o que Pablo está escribiendo de él. Si él podía decir, yo puedo me alegrar y confiar en mi obra. Mira mi currículo. Tuve clase con Gamaliel, el perfecto maestro, y mira mi currículo acá. Pero, por eso que Gálatas es especial. Para Pablo, para Lutero. Lutero decía que Gálatas, llamaba a Gálatas de Catarina, ¿sí? su mujer. Y para nosotros también es muy especial. Porque él sabe, Pablo sabe cómo es vivir sin esperanza. Él tenía todo su vida perfecta, irreprensible, pero no tenía esperanza. Él podía decir, yo también estuve ahí y hice todas esas cosas. Conozco sobre este tema de la obra, de la circuncisión y todo más, pero ustedes mismos no se pueden hacer aceptables a Dios por seguir de maneira muito celosa e detalhada os códigos morais, éticos e culturais. Mira o que tem a continuação do texto de Filipenses. Leemos hasta o versículo 6. Pero, que diz? Versículo 7 hasta 8. Pero quantas coisas eram para mim ganância, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Seguir las obras para la salvación traerá paz a nuestros corazones, a nuestro corazón. Pablo seguía. Pablo hiciera todo perfecto, irreprensible. Pero él dice, no.
no, no tiene salvación y no traerá paz a nuestro corazón. ¿Por qué? La apología de la confesión que tenemos en el libro de Concordia dice que si procurarmos la salvación por obras, por las obras, tenderemos nuestro corazón desesperado, porque nunca sabremos si hicimos lo suficiente para agradar a Dios. Mira, recordaos uh, la pantalla de las gafas de Dios. Si nosotros vamos a tener la confianza por nuestras obras, nunca sabremos si hicimos lo suficiente. Y nuestro corazón se queda desesperado, porque nunca sabremos si agradamos a Dios o no. Así podemos perceber el cuidado del Pablo con esta carta, porque él quería que sus miembros pudiesen tener paz en su corazón. Y principalmente la salvación en Jesús. Porque nuestra salvación no es por nuestra obra, sino por la obra de Jesús, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Y nosotros recibimos esto por medio de la fe. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Adelante. Versículo 14. En el judaísmo avantajaba a muchos, a mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Imagina só, más celoso que sus padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios escogió Pablo no porque él era bueno, no porque hacía grandes cosas, pero porque Dios quiso. Dios elige a nosotros no porque somos buenos, pero porque Dios es misericordioso. Nosotros somos pecadores, pero Dios nos eligió en Cristo. O sea, todos que están en Cristo, que son bautizados, son elegidos y salvos. Eso llamamos gracia. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Él es amable. Él se inclina amorosamente hacia nosotros. La pregunta es, ¿dónde encuentro al Dios misericordioso? Y la Sagrada Escritura responde, el Dios misericordioso solo se puede encontrar allí donde nos ha mandado buscarlo, donde ha prometido estar presente. Es decir, en los medios de la gracia. Y estos medios de la gracia, ustedes conocen, saben, los medios de la gracia son la palabra de Dios, el bautismo y la Santa Comunión. Por estos medios, nosotros recibimos en gracia, solamente por gracia. Mira que los medios de la gracia son los sacramentos y la palabra de Dios. No tenemos otra palabra, solamente una. Y esta palabra es aquel que apunta para Cristo, para Jesús, y o que Él hizo por nosotros, por gracia, por amor a nosotros. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apuntam para Jesús, para Cristo. E não podemos apartar-nos disso. Sem isso, não encontramos Cristo, nem a salvação. Por isso que o pastor Antônio, na semana passada, afirmou muito que aquele que Pablo disse, aquele que ensina outra palavra, seja anatema, porque não apunta para Cristo.
no habla de Jesús. El cuidado de Pablo es increíble. Mira que Lutero dice. Él me llamó por su gracia. La parte del versículo 15. Mira con qué cuidado habla el apóstol. Él me ha llamado. ¿Cómo? Por medio de mi justicia propia, de mi vida íntegra y santa, o a causa de mis oraciones, mis ayunos y mis obras? No, no es por obra, no es por evangelio segundo hombre. ¿Cómo entonces me llamó? Solo por gracia. Solo por gracia, por amor a nosotros. El próximo versículo 16. ¿Por qué Dios llamó Pablo, ¿no? Por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles? No consultei enseguida con carne y sangre. ¿Por qué Dios llamó Pablo? Lá em Hecho. ¿Por qué le llamó Pablo? No solamente para que él creera en Jesús, sino también para que él pudiera revelar a Jesús a los gentiles. ¿Y cómo los gentiles conocían a Cristo? Y nosotros hablamos sobre eso así. Conocido con obras. Solamente por obras, haciendo cosas. Solamente así. Entonces, Dios llamó a Pablo por su gracia para que ele pudiera levar o evangelho a los gentiles. E agora vem uma pergunta que não necessitais contestar. Pero, como su vecino ou como su familiar conhece Cristo? Como su amigo, hermano, conhece a Cristo Jesus? Será que conhece o Cristo de la Bíblia? Que hizo todo por nosotros? ¿O solamente conoce el Cristo por las obras? Es una pregunta que nosotros necesitamos contestar en nuestro corazón y en nuestra mente. Mira, nosotros conocemos a Jesús y conocemos su palabra y conocemos su sacramento. Pero muchas personas no conocen. No conocen a Jesús como está verdadeiramente escrito en la Biblia, que hizo todo por nosotros. Y como hijos de Dios, también tenemos que revelarlo a las personas. Hablar de Cristo y de su obra por todas las personas. Muchas veces tenemos miedo de hablar de Jesús. Miedo de que las personas van a pensar sobre mí. O puedo pensar, yo no conozco toda la Biblia. Tampoco conozco todas las doctrinas de la iglesia. O tampoco conozco toda la liturgia de la iglesia. Pero mira, desde pequeño, usted escucha la palabra de Dios. Participa de los oficios. Participa de los estudios, como acá estamos haciendo, o después escucha por el YouTube. Usted tiene el conocimiento de Jesús, ¿sí? Y lo principal, nosotros no estamos solos. El Espíritu de Dios está conosco. Entonces, nosotros también tenemos esta tarea de hablar de Jesús a las personas. Fíjate en la pantalla. Fíjate en la habilidad con que la Pablo ordena sus palabras. Dice, agradó a la Dios revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? No solo para que yo creyera en su Hijo, sino también para revelarlo entre los gentiles. ¿Sí? Delante.
versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Toda esta pasaje es, por lo tanto, una especie de refutación del argumento de los pseudoapóstoles que usaron contra Pablo. Dijeron que él habría sido discípulo y oyente de los apóstoles que vivían de acuerdo con la ley. Además, que Pablo mismo también habría vivido de acuerdo con la ley y por lo tanto sería necesario que los gentiles también observaran la ley y ser circuncidados. Para refutarlas, por lo tanto, narra essa larga história. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro e para permanecer com ele 15 dias. Por que é importante isso que Pablo está escrevendo acá em nosso texto? Que é a parte final de nosso texto. Que ele disse que foi a Arábia, volvia a Damasco e depois subia a Jerusalém para ver Pedro e permaneci com ele 15 dias. Por que isso é importante? Os pseudo-pastores estavam dizendo que Pablo aprendeu o evangelho com os apóstolos. E se ele tivesse aprendido com os apóstolos, ou com el Pedro e com os demais, ele deveria ensinar a palavra de Jesus a los judíos, como os apóstolos assim, e não a los gentiles. Assim, os pseudo-pastores tinham uma vantagem para dizer: Pablo não pode falar com ustedes, gentiles. Nós podemos falar. Pero Pablo não aprendeu o evangelho com Pedro e com os demás, sino por la revelación de Dios que tuve en Damasco. Y además, él estuve 15 días con los discípulos. 15. No pudiera aprender todo el evangelio solamente con esos 15 días. Y así, la parte final del texto de hoy dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En este que os escribo, y aquí adelante, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Pablo, em seu testemunho, dá seu testemunho para refutar a falsa enseñanza que há em la igreja. Não negou al evangelho por meio de razonamientos ni de obras, sino que negou al evangelho por meio de la revelación de Jesús. Ele refuta dizendo que recebeu o evangelho de Jesús não por la influência de los outros apóstolos. Usa seu testemunho para dizer que o evangelho que predicou era o mesmo que predicavam os apóstolos. Bueno, esto es para hoy. Que Dios pueda bendecir a todas las personas que van a oír este estudio después. Y ahora yo voy a dejar de compartir la pantalla y dejar también la grabación para que nosotros podamos hablar, charlar sobre este texto de Pablo a los Gálatas. Que Dios pueda bendecir a todos.